Hoy conversamos con Santiago Nicholson, líder del estudio Nicholson y Cano. La verdad que tuvimos una charla espectacular. Sí, porque Santiago es una persona distinta, que combina experiencia y una gran calidez. Hoy tenemos la alegría de conversar con Santiago Nicholson, socio del estudio Nicholson y Cano y un amigo, para mí, un amigo de hace muchísimo tiempo. Y tengo un recuerdo con él inolvidable. Tengo varios, pero uno en especial. Trabajamos juntos hace mucho tiempo en un caso emblemático en ese momento, ¿no? En el caso de IMSAT. Me acuerdo que el tema era tan urgente que el día antes de casarme por civil estaba en el estudio de Santiago trabajando con María Fragua, con Enoch. Estábamos todos porque teníamos vencimiento y fue justamente el día antes de casarme por civil, creo que estuvimos como hasta las 2 de la mañana. Y Ricardo Verdaguer, que nos unió en ese momento, bueno, y que por lo menos yo aprendí muchísimo de Ricardo, ¿no? Personaje absoluto. Personaje absoluto, y los dos aprendimos muchísimo. Bueno, y además, y un lujo siempre fue compartir y conversar con Santiago. Así que hola Santiago, nos volvemos a saludar acá. Sí, bueno, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Un placer volver a encontrarnos. Uno se acuerda de tantos momentos intensos vividos hace algunos años, no vamos a decir cuántos. Sí, poquitos, pero que nos sirvió muchísimo y de aprendizaje. La verdad que fue una época muy intensa, pero muy linda. Muy linda, de mucho aprendizaje, tal cual. Y bueno, y vamos a... Bienvenido. Muchas gracias, después de este momento. Muchas gracias. No quería interrumpir. Nos encontramos. Bueno, arrancamos. Bueno, y la primera pregunta, que ya muy típica de Derecho a la Pasión, es: queríamos saber cuáles son tus pasiones hoy en la vida. Mis pasiones en la vida, bueno, mirá, es una muy linda pregunta. Yo creo que la vida, si se vive con pasión, es una vida que merece la pena vivirse, una vida muy, muy linda. Yo tengo pasión importante por 3 cosas fundamentalmente. Uno, por mi familia, otra por el trabajo y la tercera, los amigos. Y en las 3 la vivo de una manera muy intensa. Vos sabés, Gaby, que en el tema familiar tengo una mujer hace más de 40 años, Clemencia, y encima antes 6 años de novio, casi 7, así. Una vida. Es una vida. Son 40 de casados, ¿no? 40 de casados. Juntos. Nos pusimos de novio cuando yo tenía 16 y ya 15. Y bueno, tuvimos 8 hijos, una irresponsabilidad total. Cuando el mayor tenía casi 20, nacieron las mellizas, que son la 7ª y la 8ª. La más chiquita. Las más chiquitas. Así que la familia para mí ocupa un lugar, el lugar, y la disfruto muchísimo, porque nos divertimos mucho juntos en familia. Los domingos en general nos juntamos en casa, hay 2 viviendo afuera ahora, pero bueno, vienen 1 o 2 veces por año. Somos muy familiares. Y pensando un poco cómo hacíamos o cómo pude compatibilizar, pues bueno, sigo después. Tengo 31 socios, somos casi 140 y pico abogados, con 31 socios, en un estudio que fue creciendo, así que también hubo que ponerle muchas horas, mucha pasión, sobre todo al principio, bueno, siempre, porque llevaba mucho tiempo, pero era difícil al principio compatibilizar el trabajo con la familia, porque cuando yo tenía 29 y Clemencia 28, nacía nuestro 5º hijo, Pedro, y claro, yo me iba temprano, volvía tarde, y sin duda esto no lo podría haber hecho. Todo mérito de mi mujer, el tema de la familia, todo mérito de Clemencia, porque tiene un don particular para llevar la familia, para enfrentar los problemas, para laburar, para dar amor, en fin. Y después yo creo que una de las principales, no sé si puedo decir virtudes, pero suerte que tuve en la vida fue elegir los compañeros de vida. Clemencia, sin duda, los hijos espectaculares que tengo, pero bueno, no los elegí, sino vinieron,
¿O te Gracias eligieron a ellos? Dios, me eligieron ellos. Después los socios, los 30 socios que gracias a ellos, entre todos pudimos hacer el estudio que hoy tenemos. Y después los amigos son los amigos de toda la vida, del colegio, su gran mayoría. Todos los martes nos juntamos en casa. Antes hacíamos fútbol y después asado. Ahora cambió a truco y después asado. Pero le dedicamos también tiempo a los amigos. Bueno, y yo creo que esto se puede lograr, estas pasiones que tengo, estas 3 pasiones, porque tuve mucha suerte con los compañeros de vida que me tocaron realmente. Es que vos sabés que el otro día conversábamos con Pauno cuáles son las decisiones más importantes que uno toma en la vida y cómo las toma, ¿no? Y nos preguntábamos eso, ¿cómo tomamos, no? Y bueno, elegir un compañero de vida, la pareja, dure lo que dure, ¿no? Porque el tiempo que dure esa nosotros los 3 tenemos la suerte de tener compañeros de toda la vida, pero bueno, cuando uno elige un compañero va a ser clave el resto de tu vida, ¿no? Y lo mismo pasa con la gente, o sea, los vínculos hacen no solo a vivir apasionadamente, sino a la felicidad. Si uno tiene vínculos saludables y buenos, hace que uno tenga una vida feliz. Son claves, digamos, son decisiones importantísimas. Uno cuando se casa no se da cuenta de lo importante que va a terminar siendo esa persona, ¿no? Para todo, porque incluso como sostén para lo laboral también, ¿no? Bueno, sin duda. Yo no podía haber hecho el estudio que hicimos entre todos los socios si no hubiera sido por Clemencia, que se ocupaba de los chicos, que me daba contención, que es una persona además que cuando tengo un problema es muy sabia para dar consejos. Ahora, como decís vos, nosotros nos pusimos de novio, como te decía, cuando yo tenía 16 y ella 15. ¿Qué iba a saber yo? Hay algo de suerte también, o destino, o... Yo creo que también la inteligencia en la relación entre las personas es importante, y ir creciendo juntos, y eso ayuda, Y también pasa en el plano de los socios. Y también ¿no? pasa en el Porque, paso. Yo pensaba esto que decías del vínculo, qué es lo que uno prioriza cuando elige. Alguna vez hemos escrito algo sobre el affectio societatis, pero que no es solamente a veces mirar, bueno, me conviene, sabe de esto, yo no sé de esto. O sea, hay otras cosas que son fundamentales para que esa relación funcione, que va más allá de lo que se puede aportar desde lo laboral, ¿no? No se construye con otros si falta la comunicación, si no hay confianza, una serie de cosas que, ¿no? Me parecen totalmente fundamentales. Convencido de eso. Yo generalmente, cuando he nombrado un socio, generalmente los socios, bueno, al principio fueron socios, en general son socios que van surgiendo del estudio, pero algunas veces hemos traído gente, algunos socios de afuera, y siempre ha ido bien. Las pocas veces que por ahí he tenido un problema es porque no había, por ahí tenía algo que nos faltaba, pero no tenía lo más importante, que era esa comunión de valores, esa relación personal, el sentirse cómodo. Yo creo que para esa relación de socio es más o igual de importante su calidad profesional o lo que pueda aportar que lo que pueda aportar humanamente. Y la otra cosa es que sea una persona que esté dispuesta a trabajar en equipo, que a veces en los abogados no es tan fácil, porque hay a veces somos bastante primadona, una necesidad de demostrar ego. Que el ego juega mal. Yo siempre digo que el socio que yo quiero o que se amolde un poco el estudio es un socio con ego, pero con un ego moderado, en el sentido de que no es yo, sino somos nosotros y nuestros clientes, y no mi cliente, porque puede ser una persona brillante, pero para trabajar en un equipo y en un estudio con más de 30 socios, es una persona que no encaja. Totalmente, es así. Estoy convencido de eso, y los años me han dado la razón. Fundamental. Y otra cosa que me gustó de lo que decías, el tercero, el de los amigos,
Vos recién decías, bueno, la parte de la suerte, pero también está la parte de cómo uno cultiva, ¿no?, las relaciones. Y no es menor esto, nos encontramos todos los martes. Uno tiene que buscar los espacios, si quiere perdurar en una relación, la que sea, ¿no? Así que también me parece re valioso. Es un buen consejo, digamos, si uno no solamente tener amigos porque los tengo, los tuve, fueron compañeros, sino el sostenerlo en el tiempo. Eso también es valiosísimo. Eso es muy lindo, y además yo creo que siempre destaco una cualidad del grupo nuestro, que es un grupo que se alegra cuando le va bien al otro. En algunos grupos yo veo que hay un poco de competencia, celos y demás. En eso nuestro grupo es muy sano y acompañamos en los momentos difíciles, pero también nos alegramos cuando el otro le va bien, y eso es... Yo digo que eso es que te quieran bien. Exactamente. O sea, sí, y eso también se aplica a lo laboral también, porque que haya un poquito de competencia, a veces es sano, porque decís, bueno, me pongo un desafío, qué sé yo, pero un poquito. Cuando yo en el plano laboral, con gente con la cual trabajas, ya la competencia es demasiada y ya empieza a enrarecerse ese vínculo y el resultado final es peor. Es peor. Nosotros decíamos que, y una de las cosas que hemos pensado muchas veces, que hace que puedas trabajar muy bien con el otro, y por ahí también tiene que ver con tener niveles parecidos de exigencia, es decir, que los dos vayamos a un resultado que a los dos nos parece bien, ¿no? Entonces, es un poco parecido, ¿no?, lo que pasa en lo laboral que con lo que pasa son vínculos humanos, ¿no? En definitiva son vínculos humanos, por ahí con objetivos distintos pero son vínculos humanos. Y cuando vos... Yo creo que vos, Santiago, sos muy constructor, sos alguien con una habilidad increíble por lo que yo te conozco y te he visto para construir ese tipo de vínculos. Y creo que eso se trae también. Hay cosas que vienen con uno, ¿no? Sí, hay una inteligencia emocional para poder vincularse con los demás, o social, creo que se llama social, emocional, porque ahora viste que hay que vos la tenés en exceso y la verdad que me lo dicen algo. Pero yo estoy convencido y te digo, creo que en un ambiente, en un estudio, que es lo que conocemos nosotros, si vos tenés un buen clima de trabajo, que para mí es fundamental, en definitiva lo que estás haciendo es generar una mayor productividad, generar una mayor calidad en el trabajo que realizás. Porque la energía es distinta, no se pierde tiempo en la competencia estúpida, en el radio pasillo. Es muy importante para dar un buen servicio al cliente, me parece, el buen clima de trabajo. Se trabaja mucho mejor, y en definitiva, además de trabajar mejor y de tener un mejor producto, uno la pasa mejor. Perdón, antes me acordé con lo de la familia, si no me van a matar, 11 nietos también. Y 2 en camino. Llegaron los nietos. 8 hijos, 11 nietos, 2 en camino. Ya está rivalizando con la cantidad de gente del estudio. Te digo que la pyme, tremenda. No, vos sabés que hablando de vínculos, y una de las cosas más valiosas de los vínculos es la comunicación, ¿no? Y hace unos años, cuando en un ejercicio de comunicación me hicieron hacer la línea de la vida y decir, bueno, marcá algunos hitos en esa línea de la vida. Y la verdad que fue increíble cómo uno logró conocer a los otros en ese decir, marco algunos hitos de mi vida. Y por eso nos gusta esta pregunta que te vamos a hacer ahora, que tiene que ver con los hitos, algunos hitos de tu carrera profesional. Algunos momentos, los llamamos momentos bisagra, pero bueno, por algo los destacás. Y contanos, ¿cuáles serían en tu vida? Mira, bueno, yo me recibí y nos casamos y me fui a vivir a Estados Unidos a hacer un posgrado en SMU, que fue un hito importante porque ahí conseguí media beca, en fin. Hubo un esfuerzo y una confianza que generó haber sido exitoso en ese momento. Era todo un desafío. El inglés, yo tampoco tenía tan buen inglés, en fin. Eso me generó una confianza. Pero después, bueno, entré al estudio que era de mi padre. Estaba un hermano mío, Juan, otro socio, Hugo Bunge, y mi padre. Ahí empezamos a crecer. Pero cuando yo tenía, no me acuerdo si eran alrededor de los 30 años, no sé si era 31, 29 o 32, pero más o menos por ahí, porque pasan rápido los años. Ayer, mi padre ya se había empezado a retirar del estudio
y Juan y Hugo me dicen que se quieren ir del estudio, porque no les divertía tanto el derecho, querían hacer cosas más vinculadas con la actividad comercial, fundar una empresa. Yo le digo, pero ya éramos como 15 en ese momento, 16 abogados, pero me van a dejar el estudio. Digo, bueno, quédense, bajen su porcentaje, quédense 1 o 2 años más, y después sí. Y bueno, efectivamente fue así, ellos se terminaron yendo del estudio, y ese fue un momento que yo pensaba, ¿y acá qué hago? Porque me quedo, teníamos un cliente muy importante que viene de mi padre, que era Ledesma, y empezamos a trabajar con lo que era en ese momento el grupo Roberts, sobre todo con la Buenos Aires, pero bueno, yo me hacía todos los cálculos. Bueno, tengo este abono, yo puedo bajarme los retiros, pero ¿cómo voy a pagar? Bueno, fue un momento de mucha tensión, pero fue un momento de crecimiento espectacular. Eso, que las crisis o demás generan oportunidades, yo no lo creo, mejor no tenerlas, pero bueno, en este caso, y en algunos casos que ahora voy a contar también, fue un poco así, y bueno, pero también fue la generosidad de mi padre que se retiró y dejó espacio, y la generosidad de ellos dos también, porque bueno, si bien fueron decisión de ellos irse, eso en definitiva generó que pudiera crecer yo y pudiera crecer todos los socios que vinieron después, porque todos los socios que están hoy en el estudio vinieron después que eso, se fueron post. Así que ese fue un momento bisagra para mí muy importante, muy chico. Bueno, ahí empezamos con IMSAT. Era una profesión bastante distinta a la de ahora, por una profesión en la cual primero los departamentos jurídicos de las empresas eran muchísimo más chicos o no había abogados. Delegaban todo. En IMSAT, por ejemplo, nosotros íbamos, no había abogados internos, estaba Gaby para la parte regulatoria con Enoch, y después nosotros empecé a ir yo, después fue Fragua, después fue otros abogados, pero íbamos a la empresa 2 o 3 veces por semana, tomábamos los temas, lo mismo después en otras empresas también, y uno tenía una visión mucho más generalista del negocio, y tenía un poquito más de tiempo también en la respuesta. Pero bueno, era una profesión un poco distinta, pero eso fue un momento importante. Y otro momento fue, nosotros empezamos a crecer como estudio, y en un momento, además de las privatizaciones, empieza el tema de las AFJPs. Nos fuimos con un socio mío, Marcelo Villegas, a Chile a estudiar cómo era el sistema y demás, y volvimos y le dijimos a Gonzalo Aguilar, que era el presidente de la parte de seguros del grupo Roberts, de nuestra experiencia y demás, y bueno, le gustó tanto que fuimos abogados de Máxima. Después de Máxima fuimos abogados de la Unión de AFJPs, de otras AFJPs, y la verdad que las AFJPs en un momento se convirtieron en un porcentaje importante de la facturación del estudio. Yo estaba en Bariloche, me había tomado 2 o 3 días, me llama por teléfono mi secretario urgente que estaba el consejo directivo de la Unión de porque además en la Unión de AFJPs se coordinaban todas las inversiones que eran con esos fondos, ellos invertían en el mercado de capitales, y nosotros como estudio asesoramos a la Unión y asesoramos en todas las inversiones. O sea, era un muchísimo trabajo el que nos daban las AFJPs. Me llaman del consejo directivo de la Unión de AFJPs y me dicen, hay un rumor de que se va a acabar el sistema de las AFJP, que van a derogar el sistema, va a haber una ley que termine con las AFJPs en Argentina. Así que de un día para el otro... Y era un porcentaje grande de la facturación. Así que de un día para el otro, ¡pum!, nos quedamos sin eso. Y digo, bueno, muchachos, volver a remar, como siempre en la vida, recalculando. Y un aprendizaje también, ¿no? Los porcentajes de... Y un aprendizaje importante que me sirvió, y ahora les cuento. Y dije, bueno, nosotros siempre
además de industrias que teníamos bastantes, seguros y finanzas siempre fueron un asset y una actividad importante del estudio. Metámosle por ahí y empezamos además a trabajar en energía. Empezamos a trabajar para YPF, y bueno, y saliendo a buscar y metiéndole, logramos rápidamente, muy rápidamente, reconvertir al estudio entre energía, más compañías de seguros, algunas entidades financieras y demás, y la verdad que te diría que en un año y pico, nos reconfiguramos y ni sentimos el bache. Pero nos sirvió, yo me quedé con ese tema, y en el 2013, que fue otro hito importante, y quizás el último, estaba la gente del Estudio Cárdenas, que los invitamos a incorporarse al estudio, lo que era el Estudio Cárdenas en su momento, que dicho sea de paso, me enteré anoche que se murió Emilio Cárdenas, que fue realmente un prócer del derecho argentino. Así que bueno, un recuerdo para él. Pero bueno, y se incorporaron, y con un poco esa visión, digo, nosotros en la Argentina tenés que tratar de tener bastante diversificado tu listado de clientes. Ningún cliente idealmente puede tener más del 3, 4 o 5%. Y con la incorporación de Cárdenas un poco en el 2013 logramos esa situación, una situación en la cual tenemos una diversificación importante, por suerte, de clientes, de industrias, de prácticas. Bueno, y te diría que esos 3 ítems, cuando muy joven tuve que hacerme cargo del estudio, el tema de la crisis de las FJP, y después en el 2013 la incorporación de todos los socios y abogados de Cárdenas. Buenísimo. Y una cosa que dijiste, que me quedé, que dijiste, bueno, antes ejercía distinto la profesión, que coincidimos, que ahora, ¿no? Entonces, me deja para preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que hoy vos ves que tiene un estudio grande? Acabas de decir uno que tiene que ver con diversificar, pero además, ¿cuáles son los desafíos desde el punto de vista del cambio del asesoramiento, digamos? Mira, yo te diría que la calidad siempre fue importante, pero ahora se sumó el tema de la velocidad de respuesta, que antes no era. Cuando empezamos con la profesión vos tenías más tiempo, pero hoy tenés que entregar un producto de calidad, brindar un servicio de calidad, pero además en tiempos muy rápidos, muy limitados, muy acotados. Y para eso yo creo que, sí, eso siempre lo creí también, vos podés tener un estudio boutique en el cual sos pocos, pertenece a una especialización muy concreta, o podés tener un estudio full service, un estudio grande como el que tenemos nosotros, pero para eso necesitas fundamentalmente, para tener calidad y velocidad de respuesta, trabajar en equipo y especialización. Ya no es posible podés tener 2 o 3 generalistas, pero necesitas laburo en equipo y especialización. Eso me parece que es un desafío y una necesidad y una cualidad importante que tiene que tener un estudio. Después también tenés que tener, viste que hay distintas cualidades en los abogados. Hay tipos que son los famosos rainmakers, que son los que te generan un poquito más el negocio, y hay tipos que son más analistas, más estudiosos. Hay algunos que tienen las dos cualidades, pocas veces vistas. Emilio Cárdenas, por ejemplo, tenía las dos. Y un buen mix de socios en ese sentido, me parece que también... De perfil. O sea, no solamente diversificar cartera de clientes, sino también los socios. Los socios. Los socios. Me parece distintos perfiles de socios. Es importante. Y
Y después, lo que hablábamos antes, en un país como Argentina, nosotros, por ejemplo, tenemos una práctica más del asesoramiento normal y habitual de las empresas, una práctica de transacciones y una práctica de litigios. Eso y una diversificación de clientes hace que en un país como Argentina, cuando hay hay crisis, tenés litigios y lidera. Cuando empieza a haber inversiones, lidera transacciones. Y el asesoramiento siempre más o menos te da de morfar, es una balanza de equilibrio. Entonces, con ese esquema hay años mejores, hay años peores, pero tenés una cierta estabilidad que en países como Argentina me parece que es muy importante. Y también, ¿no? Ser buenos lectores de contexto, ¿no? O sea, porque como el contexto de Argentina cambia y hay crisis, pero aparecen permanentemente nuevas oportunidades. El que sigue un librito y no se da cuenta qué está pasando alrededor, viste que hay gente que es más estructurada en cuanto a este librito ya lo aprendí y no. Y después hay otras personas que entienden que hay que cambiar todo el tiempo, ¿no? Y me parece que Argentina es un país que eso es clave. Esa es la función del líder para mí. Esa visión estratégica es clave, absolutamente clave. Y lo otro que va a cambiar, que hablando de cambios que decís vos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es la irrupción de la inteligencia artificial. Me parece que esto es un cambio que no lo vivimos antes, porque todos los otros cambios tecnológicos, de alguna manera, apuntaban a facilitarte la manera de trabajar, la velocidad, la búsqueda. Pero este cambio de la inteligencia artificial va a la sustancia de la profesión. Exacto. Cambia el trabajo. Cambia el trabajo, tu tarea. Cambia la tarea. Entonces, ahí es un cambio que hay que pensarlo, formarse, asesorarse. Nosotros estamos empezando a trabajar con una empresa chica de consultoría de programación para que nos ayuden un poco a dos o tres temas, a incorporar IA, incorporar procesos, en fin, me parece que cada vez va a ser más importante ese tema. No sé cómo va a terminar, porque la verdad... ¿Cómo lo voy a liderar ahora? Sí, porque eso queremos saber, los aprendizajes. Es un misterio, porque la verdad que aparte aprende tan rápido que cada vez hace las cosas mejor, y es un asistente 24x24 espectacular. Pero también la otra vez pensábamos en este newsletter, que reflexionábamos también que tal vez atenta también a la forma de valorar nuestro trabajo económicamente, ¿no? Porque nosotros decimos, lo que abogados aportan básicamente es un intangible, ¿no? Es un intangible que es la confianza, que es la seguridad de que algo está bien hecho, ¿no? A veces el trabajo horario, que es otra forma, pero la inteligencia artificial puede ser que lo mejore en cuanto a la cantidad de tiempo que necesitas para hacer algo, porque te va a ayudar, pero el valor de la seguridad de que está visto por alguien que sabe, eso la inteligencia artificial no te lo va a sacar. Entonces creo que está bueno esa punta de decir, bueno, que lo que yo estoy ofreciendo no tiene que ver si una hora más o una hora menos porque me ayudó la inteligencia artificial que te está ayudando, sino tiene que ver con esa tranquilidad que te estoy regalando o vendiendo o ofreciendo, digamos, de que este trabajo que te estoy dando, tenés tranquilidad que lo que vas a hacer lo vas a hacer seguro, ¿no? Es exacto. Una de las funciones del asesoramiento es brindar esa seguridad, esa tranquilidad. Es muchísimo. Eso es fundamental. Que el cliente se vaya y se quede tranquilo, se sienta seguro que este es el camino, es fundamental. Es más, yo creo que muy buenos abogados que por ahí saben tanto que empiezan a dudar de las soluciones y no dan tranquilidad. Es verdad. Y porque cuando decís son todos, tenés una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Y entonces Y hoy en hay día, que jugársela. Hoy en día justamente el buen abogado es el que da un consejo concreto y práctico. Eso de hacer un informe, y yo lucho con eso también a veces en el estudio, eso de hacer un informe de
30 páginas, no lee nadie. No, hoy en día. No, y el tema es si se valora. Uno por ahí quiere demostrar que hubo un montón de trabajo detrás de eso y que se profundizó. Pero es cierto que si está esa confianza, como nos decía alguna vez un gerente de legales de una empresa grande, decía, en definitiva, yo confío en que eso está detrás. Vos mandame solamente las 2 hojitas con las conclusiones. Exactamente. Pero bueno, el trabajo tiene que estar, por supuesto. Podés mandarle como anexo. No, demás, y también la forma de de facturación, ¿no? Del trabajo. Si se factura por hora, eso a veces ha desvirtuado y genera, tengo que demostrar que acá hay tantas horas puestas sobre la mesa. Hay un poco de eso también. ¿Eso está cambiando también? También está cambiando la manera de facturación, y la manera de... Ya, de las horas se pasó al CAP, horas con CAP, y ahora muchas veces dicen, no, ni horas ni CAP, dame una suma fija, más o menos por el laburo que vas a hacer. Perfecto. Santiago, lo cual no es fácil, para presupuestar tenés que tener algo donde agarrar. Claro, los antecedentes de cuánto un trabajo similar, cuánto tardaste, cuánto... Exacto. ¿Y cómo se hace eso? Porque nos gustaba explorar un poquito cuáles son tus aprendizajes liderando, ¿no? Porque uno se formó en la facultad, fuiste a Estados Unidos, pero aprender a liderar esa materia... Eso no lo enseñó nadie. Esa es una... ¿Y qué aprendiste? Así como decías, no lo enseñó nos nadie. has transmitido un montón hasta ahora, ¿no? Pero si lo tuvieras que puntear... A mí de alguna manera ha sido un aprendizaje de muchísimos años, pero te diría hay 2 o 3 cosas que me parece importante en un líder de un estudio jurídico. Pues una cosa es la profesión y otra cosa es el negocio jurídico. Y digamos, el líder, además de ser un buen profesional, tiene que liderar el negocio jurídico. Y acá es lo que charlamos un cachito antes, me parece que tener una visión estratégica de por dónde va el negocio, que tiene que ver también muchas veces por las distintas situaciones por las que atraviesa el país, y de poder contagiar esa visión estratégica al resto de los socios, me parece que es una de las funciones fundamentales del líder, de alinear en esa visión estratégica al resto de los socios, de tratar de comunicarla con claridad, me parece que es importante. ¿Y de dónde se abreva, digamos, la información? ¿A dónde se concurre? Uno se junta con otros abogados, va acá. ¿Qué hace para...? Mira, yo creo que hay mucho intuitivo, si querés, o de experiencia de que te dan los años. Y también creo que hay... el líder tiene que generar confianza. Yo las decisiones así importantes, generalmente los socios me han seguido, no ciegamente, pero... Como cuando cruzaste la cordillera a Chile, ¿qué pasaba? Sí. Con mucho convencimiento. Y me parece que eso te lo dan los años, te diría. No te lo enseña nadie, te lo dan los años de experiencia, estar por supuesto muy ayornado en lo que va pasando, tanto en el tema jurídico como en el tema económico y político del país. Viajar, yo creo que viajar también, vas aprendiendo de lo que pasa. Nosotros siempre hemos viajado, aún en los peores momentos de la Argentina, visitando otros estudios, visitando estudios de otros países, y ahí aprendés también. Ahí aprendés cómo manejan ellos las cosas, aprendés del negocio jurídico, no de la profesión, aprendés del negocio jurídico. Creo que, bueno, todo ese cúmulo de cosas te va ayudando a tener una visión estratégica que es muy importante. Y lo otro, que me parece la otra virtud que tiene que tener el líder, es el tema de generar consensos y limar asperezas. Yo he visto por ahí líderes que se dedican a resaltar. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. No hay nadie que sea perfecto. Y si vos resaltás en los socios o en alguno de los socios los defectos, y generás justamente el mal clima de trabajo. Exacto. Hay veces que uno que tiene... todos los socios
por algo son socios, son espectaculares, pero todos son humanos. Son humanos, tienen 90% de virtudes, pero algunos defectos tienen. Y hay veces que vos tenés que mirar para otro lado, hacerte el salame, para ponderar, y porque justamente el buen líder es el que potencia, como decís vos, el que le saca lo mejor a cada uno de los socios, y esto a su vez a los que trabajan con ellos. Pero el buen líder es el que saca lo mejor de cada persona. Y para eso no tenés que traer en la chiquita, mirá lo que me di, mirá. No. Tenés que tratar de sacar lo mejor, potenciando, entusiasmando, contagiando, motivando. Y así me parece que se genera este buen clima de trabajo, que es fundamental para crecer como empresa, crecer como estudio, y además, como decíamos antes, pasarla mejor. Porque uno, cuando se despierta y va al estudio o al trabajo, le tienen que dar ganas de ir, tiene que estar contento, tiene que estar motivado, tiene que tener deseo. Si vas a un lugar en el cual no te sentís cómodo, o estás medio peleado con el de al lado, me parece que conspira contra la productividad. Conspira contra la productividad, absolutamente. Y a mí me parece que en tu caso también sos una persona que escucha mucho. Bueno, ¿no? Ese es el otro. Mira, justamente me parece. Ayuda a memoria. No, bien. Porque yo lo he visto. Me hiciste mirá, yo creo que escuchar es fundamental, y a medida que pasan los años cada vez me convenzo más que escuchar es fundamental. Pero para eso tenés que tener el ego moderado, porque exactamente. Por eso es tan importante lo del ego, porque el que tiene un ego muy alto no escucha y generalmente cree que él tiene la razón. Exactamente. Sí, escuchar es fundamental. Santiago, y cuando tienen que contratar, ahora hay muchos abogados jóvenes que no se escuchan y que están y que seguramente les interesa, cuando tienen que buscar talento. Hoy con todos estos cambios que hay, que donde los perfiles y las cosas que se buscan han ido cambiando. ¿Qué buscan en general? ¿O qué cosas te parecen claves a la hora, les parece claves para buscar talento? Dijimos muchísimas de las cosas que nosotros buscamos, lo fuimos diciendo en esta charla, muchas de las cosas que buscamos en los abogados cuando tenemos que incorporar al estudio, que lo hacemos con bastante frecuencia, porque además hay rotación. Eso es otra cosa que por ahí en nuestra época no había tanta. Claro, sí, ahora es un desafío tremendo. El tema de la... Hablemos de eso. Porque eso es un temón. Eso es un temón, porque antes yo primero, cuando estuve mucho más chico, tomaba todas las entrevistas. Ahora lamentablemente no es así, pero bueno, trato a la gente que toma las entrevistas, a la gente de recursos humanos, al resto de los socios, un poco conversar con ellos respecto de qué cualidades, qué talentos tiene que tener. Pero yo siempre digo, antes nosotros tomamos una persona, ese chiste va a ser socio, tenemos la carrera, qué sé yo, y hoy en día la gerenta de recursos humanos me dice no, y con que se queden 2, 3, 4 años ya es un logro. El tema de empezar un estudio y terminar como socio, no sé si es lo que más les interesa a los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que eso sucede? Es un desafío, no estoy muy seguro. Quizás el cambio les atrae, hay veces que les atrae el cambio por el cambio mismo, que no entendés mucho. Siempre, qué sé yo, el jardín de al lado se ve más florido, esa frase muchas veces es así. Por ahí además nuestra generación, mi generación, era una generación en la cual lo más importante era progresar en la vida, a costa de lo que sea. Hay un poco de eso. Y hoy en día también, que por ahí tienen razón, ponderan otras cosas además del bienestar material y de alguna manera realizarse profesionalmente. Ponderan más cuán cerca están del trabajo, tener horas libres, los amigos, salir. El tema de los horarios creo que sí es un tema que estas nuevas generaciones quieren a determinada hora, que tal vez tengan, pero es un desafío realmente. Lo hemos charlado con otras personas que han venido y en realidad todos tienen la misma preocupación,
porque es muy complicado. Lleva mucho tiempo capacitar a alguien. Muchísimo tiempo. Y dinero, ¿no? Con lo cual, que se vayan 3 años es... El tema del home office es otro tema. Si vos hoy decís, bueno, yo quiero que vengan los 5 días a trabajar al estudio, hay mucho talento que perdés, que no está dispuesto a trabajar 5 días por semana. Nosotros solo tenemos un régimen de 3 días por semana, trabajar presencial y 2 en la casa, y bueno, con eso más o menos vamos, pero como trabajamos nosotros antes, que trabajamos unos horarios y 5 días por semana, es imposible. Imposible, cambió. Los horarios cambió, decís vos, que más allá del home office. Cambió totalmente. Yo antes me iba... Bueno, estábamos antes del casamiento. Sí, antes del casamiento. Antes nos íbamos tardísimo nosotros. Gaby, hoy, ¿dónde estás? No, estoy todavía. Hoy salgo a mi oficina, pero con ganas lo hacíamos. Con ganas. Recorro el piso 6:30, 7 y ya hay poca gente, ¿eh? Claro. Poca gente. Y lo hablamos con los socios a eso. ¿Y la tecnología ayuda a eso? Sí, además por ahí trabaja la mesa de la casa, sí. Y en cuanto al talento, en sí la búsqueda de talento... Mira, ahí yendo un poco más específicamente esa pregunta, como hablábamos antes, primero que sea un buen profesional, pero además que sea una buena persona. Buena persona, viste, depende de cada uno, pero que sea una persona que vos lo veas el día de mañana como un potencial socio tuyo. Todos los estudios son distintos, pero bueno, que más o menos se amolde a la forma de ser nuestra. Eso es igual de importante que el tema profesional. Y después que tenga ganas, tenga ganas de incorporarse, que tenga ganas de trabajar. Eso es también. Y bueno, el otro tema que también hablamos, que sea una persona que esté dispuesta a trabajar en equipo. Y como decíamos antes, con un ego moderado, porque si no, no se va a moldar a la manera que tenemos nosotros de trabajar en el estudio. Sí, y tal vez la tecnología, ¿no? También. Bueno, y el otro tema es, que también lo hablamos, sí, lo hablamos, es que tenga alguna noción de tecnología, que no le sea totalmente... No necesitamos un programador, pero que más o menos... tenga nociones de que no le sea ajena a la tecnología, porque el día de mañana va a ser algo fundamental con la cual va a tener que lidiar y trabajar. Nosotros, a raíz de estas charlas, muchas veces nos preguntamos qué cambiaríamos en la formación, en el plan de estudios, en las carreras. O sea, justo comentábamos un ratito antes que tenemos hijos o que están en la facultad o que se han recibido hace poco, pero bueno... cuando uno mira la currícula, a veces no cambió demasiado lo que se enseña en la facultad de lo que tal vez estudiamos nosotros hace algunos años. ¿Qué te parece a vos? Si vos pudieras susurrarle al oído a un decano, a un rector, ¿qué cambiaría? ¿Qué le meterías en la carrera? No digo solo a la luz de lo de hoy, sino en tu ejercicio profesional. La verdad que esto en la facultad... No me lo enseñaron. Mira, yo como les decía, yo me recibí y fui a estudiar a Estados Unidos. Y ahí la enseñanza es totalmente distinta. Empezás a estudiar del caso particular y de ahí vas al principio general. Yo había tenido una formación mucho más tradicional en la UCA, de estudiar casi de memoria, te diría, y de tratar de memorizar y demás. Y este complemento, la verdad que me sirvió mucho y me hizo reflexionar respecto de cómo se enseña acá en Argentina la carrera. Y me parece que se ha avanzado un poco, y con el tema del método del caso y demás, y yo creo que es muy importante enseñarle a pensar al alumno. Estudiar de memoria están los libros, sí, hay que tener nociones, es importante estudiar porque además te da un método, y siempre en la profesión, yo siempre digo, primero tenés que estudiar el caso. Primero tenés que sentarte y entenderlo. Sí. Pero me parece todo lo que pueda hacer ayudar a pensar, me parece que hay que modificar un poco el método de enseñanza. Y el otro también, el tema del trabajo en equipo. Me parece que en nuestra época era muy individualista, vos dabas tu materia y demás. Y yo creo que hoy en día hay
materias o demás que se podrían trabajar mucho más en equipo, inclusive la nota y demás debería ser al equipo. Me parece que el tema de inculcar el trabajo en equipo es fundamental. Y después, bueno, todo el tema de la tecnología también. Me parece que hay que pensar, hay muchísimos sistemas acá y en el mundo tecnológicos vinculados con lo jurídico, y me parece que hay que también empezar a exponerlos y a enseñarlos en la facultad. Te diría, esas 4 cosas me parece que son importantes para que... Hay un tema que me preocupa además, especialmente con el tema de la inteligencia artificial, que es la formación justamente de los jóvenes en los estudios, porque la inteligencia artificial, lo primero que va a empezar a reemplazar y que está reemplazando es el trabajo del junior. Entonces, yo digo, esos juniors que se formaron antes en los estudios, que ya con el tema del home office se empezó a complicar un poquito. O sea, porque no hay contacto emocional. Porque no hay contacto emocional. Porque uno aprende además no solamente del teléfono, sino de ver, claro, el tema de la formación de los juniors porque yo digo, muchachos, vamos a gastar en inteligencia artificial y demás, pero acá no necesitamos tanta gente, entonces. ¿Me va a comparar el contrato? Claro, en 3 me segundos. Va a comparar el contrato en 3 segundos, más el primer proyecto, que era lo que le pedías antes al junior. Bueno, eso es un tema para pensar complejo, bien complejo, ¿no? Cómo reconvertir o cómo sacar, o hacer otras cosas que aporten valor. Buenísimo, Santiago, todo lo que nos decís. ¿Y qué es lo que más disfrutás del ejercicio? Algo que disfrutes mucho del ejercicio de la profesión. Mira, a mí me gusta mucho, como lo hablamos recién, entender el problema y buscarle una solución. La estrategia. Y una solución creativa. Generalmente los problemas a los que yo hoy en día de los que me ocupo generalmente son problemas relativamente complejos y las soluciones no son tan fáciles, pero buscarle la solución al tema, convencerme y después convencer al cliente y después eventualmente, si es un tema de contrato, negociarlo. La negociación también me divierte mucho. Te diría que me apasiona y me divierte muchísimo. Eso en cuanto a la parte de la profesión. Y después la parte del negocio jurídico me divierte mucho, bueno, la parte estratégica me divierte mucho y también me divierte la parte comercial. Tengo, como vos sabés, Gaby, bastante facilidad para lo social y los vínculos me divierten. ¿Y le dedicas tiempo? Me sale natural. Y le dedico tiempo, sí. Sí. Porque te gusta. Me gusta. Y es una parte importante también, ¿viste? Claro. Porque para un estudio... Así empieza. Así que te diría, esos temas son los que más me divierten en la profesión. Desde el punto de vista del ejercicio, el tema de buscarle la vuelta, con creatividad, en equipo, eso me divierte mucho y bueno, la otra parte del negocio también. Juan Cambiaso, que hablamos, que vino justamente y conversamos la otra vez que lo habías escuchado. Lo viví hace años, me encantó, ya me acuerdo un poco porque la memoria a esta edad... Pero él decía que el abogado tiene que ser, que es lo mismo que estás diciendo, una persona interesante. Porque con un cliente, cuando te sentás y empezás a conversar, no empezás a hablar del caso jurídico que tiene, vas a empezar a hablar de otras cosas. Claro. Por eso él decía que cuanto más apertura y cuanto más temas maneja un abogado, ya sea del arte, para poder conversar, empezar a ser un buen conversador para poder ese cliente, para que después se convierta en cliente, es clave, decía él, ¿no? Es un capo. Bueno, estoy con él en la Asociación Amigos del Museo y la verdad que es un sabio, Juan Cambiaso. Ese es un tipo interesante. Pero vos también. Beltrán Cambién nos dijo, entrevisten a Juan Cambiaso. Bueno, yo quiero empalmar con este dato porque lo último que queríamos preguntarte es si hay algo que tenés ganas de aprender, algo que esté todavía pendiente, porque justamente las personas interesantes tienen muchas inquietudes. Sí. O sea, hay algo, siempre la palabra aprender la relacionamos con la escolaridad, con la formación formal, pero no, con la educación formal, pero no, aprender cosas, lo que sea.
Mira, después de muchos años y demás, uno se da cuenta que tiene que seguir aprendiendo y tiene que aprender también a ser mejor persona. Así que eso es un ejercicio que a medida que uno va conociendo más, conoce lo bueno y lo que tiene que mejorar. Así que eso, pero yendo a cosas menos profundas, digamos, a mí me encantan los deportes y me encanta la música, y soy absolutamente negado para la música. Todas las virtudes artísticas las heredó mi hermana María, mis otros dos hermanos Juan y Freddy, grandes abogados, les ha ido bárbaro en la vida por distintos lados, pero artísticamente poco. Y siempre me quise aprender a tocar un instrumento, dije piano, nada, guitarra, menos. Entonces ahora una de mis nueras, Rocío, está tomando clase de canto. Así que digo, che, bueno, por ahí el año que viene encontré lo mismo. Tenemos que volver a invitarte. Pero pará, te vuelvo el año que viene. Hacemos el bis. El año que viene hacemos el bis. ¿Y algún consejo? La última pregunta. ¿Algún consejo que te hayan dado para la vida que te sirvió? O para la profesión, si querés, pero sí, en general. Mira, yo creo que las palabras es muy difícil asimilarlas adentro de uno, que te cambien un hábito, que te cambien. Yo creo más en los ejemplos, y la verdad que los ejemplos de mis padres me han marcado sin duda. El ejemplo de mis padres, con mucho sacrificio, y el sentido del progreso que hablábamos antes, y con mucha generosidad, nos dieron muchísimo a los 4 hermanos. Así que eso realmente me sirvió para toda la vida. Fue un ejemplo de vida que muy fuerte. Y después sería una vida vale más que 1000 consejos. Una vida vale más que 1000 consejos. Y exactamente. Y después, así que no sé si me lo dijeron, lo he aprendido de tanto estrellarme, es que aprender a que me puedo equivocar, aprender a equivocarme, y que a los demás también se pueden equivocar. Y ser compasivo. Exactamente. Te diría eso, básicamente. Bueno, hemos llegado al final de esta parte. Pasó, bueno, gracias por este tiempo. Ahora vamos a pasar al segmento musical. Sonamos. Vamos a empezar con el canto. Empezamos la clase número 1. Con el doctor Música. Así que bueno, Santiago, te va a preguntar. Hermosa entrevista y muchas gracias por la generosidad. Muchas gracias a ustedes, chicas. Me sentí muy cómodo. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, contame qué canción elegiste para traer hoy a Derecho a la Pasión. Costumbres Argentinas, de Los Abuelos de la Nada. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa a vos con esa canción? Mira, estuve dudando un poco qué canción elegir, porque la verdad que me gusta toda la música de los 70, de los 80, pero la de ahora también. Y así que voy variando de gustos y de canciones preferidas. Pero esta canción me acompaña de hace muchísimos años. Primero me hace acordar muy lindas épocas, y después me transmite una energía, me dan ganas de cantarla, de bailar, me da una energía muy positiva, y tiene un ritmo espectacular. Por ahí hay letras, por ejemplo, las letras de Sabina me encantan, pero esta me traslada a otro momento, me mueve interiormente. Mirá, ¿sabés la particularidad muy especial que tiene esta canción? Viste que cuando empieza dice, vamos a hacer un estreno, no sé si te acordás. Sí. Tiene la particularidad, exacto, que no es tan común, de que la versión que trascendió, que quedó, es en vivo, en vivo el día que estrenan la canción. O sea, no tiene una versión de estudio, nos quedó a todos grabados. Esa versión que dicen al principio que le están estrenando, de hecho dicen que es el segundo estreno que hacen durante ese recital. Y tiene esa frescura. Me parece que siempre las canciones en vivo tienen algo diferente que las canciones de estudio, ¿no? Que los discos de estudio. Pero tienen la particularidad que se conjugan las dos cosas. O sea, que se estrena, es la versión que quedó y la están tocando en vivo. Y de hecho es una interpretación increíble si uno se pone a pensar, porque cómo estaban ajustados como banda. Y después tiene algo muy sentido, que es verdad lo que decís, porque tiene un ritmo, ¿no?, como muy movedizo,
medio como bastante rockero también, muy, muy de estética de Calamaro. Sí. Yo la relaciono mucho con un diálogo con la canción Dulce Condena, ¿viste? Sí. Cada vez que toco un poco fondo, porque tiene algo medio parecido del tocar fondo y del esperar el amor, de ese amor que está ahí como dando vueltas y él está como un poco en su mundo, muy tanguero también, ¿viste? Los dos temas tienen como una reminiscencia muy fuerte del tango. Esto de él empieza, muerdo el anzuelo, no tengo en la mano la carta para jugar el juego, son todas como referencias muy porteñas, Sí, muy tangueras. La frase esa, vuelvo a empezar de nuevo, es una linda frase, digamos. Siempre hay que empezar de vuelta. Bueno, en la otra canción también un poco que decía que relaciono con Dulce Condena, tiene un poco esa misma idea, viste, como de estar ahí como esperando. Para mí es una canción que después cada uno le pondrá su significado al no, la costumbre argentina de decir no. Para mí, él hace un poco un juego para mí con la histeria, viste que se dice a veces que hay una cosa en los vínculos un poco más de idas y venidas, no sé si argentina, acá es costumbres argentinas, por ahí más latina, ¿no? Sí. Como esa cosa de esa cultura de las, exacto, de las idas y venidas en los vínculos. Pero es muy lindo este cruce, ¿no? Que Calamaro lo tiene mucho, de que hay un cruce como de una cosa rockera que empuja, que desde la música se te mete en el cuerpo, y la letra es como que viene con cuchara como en el combo. Y tal vez, viste, como que no está tan destacada. Y eso le da un poder muy especial. Viste que vos decías de Sabina. A veces los cantautores que ya en la propuesta le dan un lugar muy, viste, importante y muy preferencial a la letra, nos llega de otra forma y tal vez se dan la mano de forma diferente la música y la letra, que es la potencia que tiene la canción. Calamaro tiene este don de que hace las letras como para que pareciera que las hace para que pasen desapercibidas. Tal cual. Y sin embargo, cuando uno se pone a pensarlas un poco más, tal vez son letras que pertenecerían a otro género, que podrían ser más una canción de Sabina que de Calamaro, pero en esta conjunción que hace él con el rock y con el empuje, cobran como una fuerza para mí mayor, o por lo menos que nos llevan a resignificarlas mucho. Yo grabé una versión de Dulce Condena que justamente la resignifiqué en una clave totalmente distinta, y ahí un poco también me di cuenta qué lindo que es y cómo funcionan sus canciones si uno modificara los climas musicales, pero a la vez qué fuerza tiene esta conjunción extraña de la canción súper profunda, filosofal, pero que viene acompañada como de un ritmo más pegadizo hacia adelante, más liviano. Entonces nos va quedando un poco impregnada, pero tenemos que hacer unas vueltas para conectarnos más. Así que me encanta lo que trajiste. Bueno, gracias. Bueno, y como sabés, acá terminamos siempre cantando. Así que te vamos a desafiar. Soy un tronco, pero bueno. Vamos a hacer el intento. Pero dijiste que querías aprender. Sí, quiero aprender. Pero no aprendiste todavía. Entre que lo dijiste y ahora todavía no. Es teórico y práctico. Bueno, vamos a la práctica. Vamos. Bueno, o al revés, o pensemos en algo teórico. Nuevo, ahí está. Empezar de nuevo cada vez. Vamos. Bueno, gracias, Laro. Bueno, a ver. Y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar, esperándote, costumbres argentinas de decir no.